¿Alguna vez has sentido que el aire mismo se espesa al entrar en una habitación, cargado con el peso de expectativas no dichas y juicios silenciosos? Así me sentí la primera vez que el sol de la tarde, dorando los viñedos interminables de Valdeolivos, me guió hasta la sombra imponente de la casona de los Soldevilla. El hierro forjado de la cancela, con el nombre de la familia entrelazado con racimos de uvas, parecía más una advertencia que una bienvenida. Valdeolivos, un pueblo en el corazón de la Rioja Alavesa, olía a tierra húmeda y a vino viejo, a tradiciones arraigadas como las cepas centenarias que lo rodeaban. Era hermoso, sin duda, con sus casas de piedra y sus balcones floridos, pero también sentía una atmósfera densa, como si cada movimiento fuera observado y catalogado. Mateo, mi Mateo, con su sonrisa fácil y sus ojos llenos de la misma luz dorada de los viñedos, apretó mi mano. Ya verás, Sofía, te encantará. Es diferente a Santander, pero tiene su sí. Diferente. Esa era la palabra. Yo, Sofía Ramírez, ceramista y pintora, con mis manos manchadas de arcilla y mis sueños tejidos con los colores del Cantábrico, me sentía como un lienzo en blanco en medio de un cuadro ya terminado, uno de esos óleos antiguos, solemnes y un poco oscuros. La casa era un laberinto de salones amplios, muebles oscuros que olían a cera y a generaciones, y retratos de antepasados con miradas severas. Don Ricardo, el padre de Mateo, nos recibió con una amabilidad afable pero teñida de una melancolía que se adhería a él como el polvo a los libros viejos. Sus ojos, cansados pero amables, me ofrecieron una breve tregua. Bienvenida, hija. Mateo nos ha hablado mucho de ti. Su voz era queda, como si temiera despertar a alguien, pero toda la casa parecía contener la respiración, esperando la llegada de su verdadera soberana, doña Consuelo Morales, la madre de Mateo, la matriarca. El nombre resonaba en las conversaciones previas con Mateo, a veces con un deje de orgullo, otras con una tensión apenas perceptible. Y entonces apareció. Doña Consuelo era una mujer de unos 60 años que se esforzaba con notable éxito por aparentar menos, impecablemente vestida con un traje de lino color marfil que gritaba discreta opulencia. Sus joyas eran pocas pero indudablemente caras. Su peinado era una obra de arquitectura capilar y su maquillaje perfecto. Me sonrió, una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos azules, acerados, que me escanearon de arriba abajo con la eficiencia de un tasador. Sofía, querida, encantada por fin. Su voz era meliflua, pero con un filo de acero oculto. Me tendió una mano fría, adornada con un anillo que parecía contener el peso de toda la bodega familiar. Bodega Soldevilla, me explicó mientras recorríamos una parte de la casa que daba a los viñedos, es más que un negocio, es un legado. Cada palabra estaba cargada de significado, cada gesto calculado. Y yo, que valoraba la autenticidad por encima de todo, sentí el primer escalofrío. Mateo, a mi lado, intentaba llenar los silencios con comentarios alegres, pero la tensión era palpable. Doña Consuelo ya estaba evaluando, clasificando. Mateo me ha dicho que eres artista. La palabra flotó en el aire, cargada de una condescendencia sutil. Quizás tu talento pueda ser de utilidad para la familia. Siempre estamos buscando formas de modernizar nuestra imagen, ¿verdad, Ricardo? Don Ricardo asintió sin mucho entusiasmo. Me sentí observada, no como una persona, sino como una pieza nueva en un tablero de ajedrez complejo, cuyas reglas aún desconocía. La luz dorada de Valdeolivos, que al llegar me había parecido tan prometedora, comenzaba a sentirse opresiva. Los primeros días fueron una coreografía de intentos por encontrar mi sitio. Quería montar un pequeño taller, un rincón donde mis manos pudieran hablar el lenguaje que mi boca aún no se atrevía. Pero cada sugerencia de espacio era recibida por doña Consuelo con objeciones veladas. Ese cuarto es demasiado húmedo para tus materiales, querida. O ahora mismo tenemos otras prioridades en la casa, ya sabes, la preparación para la fiesta de la vendimia. Mateo intervenía, prometiendo que lo arreglaría, pero las semanas pasaban y mis herramientas seguían embaladas. La primera invitación a un evento social del pueblo fue una prueba de fuego. Una cena en casa de los Ureña, otra familia bodeguera de toda la vida. Doña Consuelo me inspeccionó antes de salir. Ese vestido es original, Sofía, aunque quizás algo sencillo para la ocasión. Su sonrisa no vaciló. Durante la cena me sentí como un espécimen exótico. Las conversaciones giraban en torno a cosechas, precios y quién se había comprado qué coche nuevo.
Doña Consuelo dirigía la conversación con maestría, alardeando sutilmente de los logros de Bodegas Soldevilla, de los contactos de Mateo y de la nueva adquisición de la familia. Yo, la nuera artista de la capital, un toque bohemio chic que, convenientemente domesticado, podría añadir lustre a su imagen. Intenté participar, hablar de arte, de mis proyectos, pero mis palabras parecían desvanecerse en el aire denso de autosatisfacción. Mis manos, acostumbradas a la textura de la arcilla, se sentían torpes sosteniendo la copa de cristal tallado. Pocas semanas después, doña Consuelo me encargó mi primera tarea oficial. Sofía, querida, con tu buen gusto y tu visión moderna, estoy segura de que podrías diseñar unas etiquetas maravillosas para nuestro nuevo crianza especial. Algo fresco, que atraiga a un público más joven, pero sin perder la elegancia, claro. La propuesta sonaba como una oportunidad, pero su tono dejaba claro que esperaba sumisión, no colaboración. Trabajé durante días, investigando la historia de la bodega, inspirándome en los colores de los viñedos, en la textura de la tierra. Presenté unos bocetos que para mí capturaban la esencia de Soldevilla. Diseños elegantes pero honestos, con tipografías clásicas y un grabado sutil de la fachada de la casona antigua. Doña Consuelo los examinó con la punta de los dedos. Interesante, Sofía. Muy artesanal. La palabra artesanal en sus labios sonaba casi como un insulto. Pero no sé si esto es lo que busca el mercado actual. Necesitamos algo más llamativo, más internacional. Me mostró ejemplos de etiquetas brillantes, con dorados ostentosos y diseños abstractos que para mí carecían de alma. Esto es lo que se vende, querida. Intenté argumentar, explicar mi visión, pero sus objeciones eran como un muro de seda, suaves pero impenetrables. Confía en mi experiencia, Sofía. Llevo muchos años en esto. Mateo, al ver mi frustración, intentó mediar. Mamá, quizás podríamos encontrar un punto intermedio, pero doña Consuelo lo silenció con una mirada. Mateo, cariño, tu esposa es muy talentosa, pero esto es un negocio, y los negocios requieren decisiones pragmáticas. Fue entonces cuando conocí a Clara. La encontré en la pequeña tienda de ultramarinos de la plaza, una mujer de mi edad, con una sonrisa abierta y unas manos fuertes, de trabajar la tierra. Su familia tenía una pequeña huerta y vendían sus productos en el mercado. Clara me habló sin rodeos, con la franqueza de quien no tiene nada que aparentar. Así que tú eres la nueva de los Soldevilla, dijo con una chispa en los ojos. Valdeolivos es un buen sitio, si sabes dónde mirar, y si aprendes a no hacer mucho caso a según qué cosas. Pronto, las tardes en el taller improvisado que finalmente logré instalar en un viejo almacén y las conversaciones con Clara en la plaza se convirtieron en mi refugio. Clara conocía a todo el mundo en Valdeolivos, y sus comentarios, a menudo irónicos, me ayudaban a descifrar el complejo entramado social del pueblo. A doña Consuelo le gusta el teatro, hija, me dijo un día mientras desgranábamos guisantes. Le encanta ser la directora, la protagonista y la que vende las entradas. Tú no tienes por qué ser su actriz principal si no quieres. La tensión en casa crecía. Los comentarios de doña Consuelo se volvieron más frecuentes, más personales. ¿Esa falda que llevas, Sofía, no es un poco informal para recibir al párroco? O al verme llegar del taller con manchas de pintura, espero que no pienses ir así a la cena de la cofradía del vino. Cada crítica era una pequeña aguja clavada con precisión. Mateo seguía atrapado en medio. Sofía, por favor, intenta llevarte bien con ella. ¿Sabes cómo es? Es por la paz de la familia. ¿Paz? Lo que yo sentía era una asfixia lenta, una erosión constante de mi identidad. Mi arte se volvió mi única vía de escape, mi diario secreto. La cerámica se hizo más angulosa, los esmaltes más oscuros. Mis pinturas reflejaban paisajes interiores, a veces desolados, a veces con una belleza extraña y resistente. Un día, mientras buscaba unos documentos antiguos en el despacho de don Ricardo para inspirarme en las etiquetas, aún no me había rendido del todo, encontré una carpeta olvidada. Contenía dibujos, bocetos de vestidos, acuarelas de flores, firmados con una caligrafía juvenil, Consuelo M. Eran delicados, llenos de una sensibilidad que costaba asociar con la mujer que yo conocía. Al lado una carta amarillenta de un padre severo, fechada muchos años atrás, donde le negaba el permiso para estudiar Bellas Artes en Madrid. Esas no son aspiraciones para una señorita de buena familia. Tu deber es casarte bien y atender tu hogar. Sentí una punzada extraña,
una mezcla de sorpresa y una incipiente, muy incipiente, compasión. No la justificaba, pero la humanizaba un instante. Era esa la raíz de su armadura, de su necesidad de control, de su desprecio velado por mi propia vocación. Poco después, durante una comida familiar especialmente tensa, don Ricardo, quizás animado por un par de copas de vino más de lo habitual, o simplemente cansado del monólogo de su esposa sobre la importancia de ganar el premio a la mejor bodega del año, dejó caer un comentario. Consuelo, a veces olvidas que el mejor vino no es el que más brilla, sino el que más verdad contiene. Doña Consuelo lo fulminó con la mirada. Ricardo, no empieces con tus filosofías. Aquí hablamos de negocios, de prestigio. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada en mí. Comencé a observar más de cerca las operaciones de la bodega. Escuché conversaciones entre doña Consuelo y el enólogo, donde ella insistía en ajustar las mezclas para que se parecieran más a los vinos premiados de otras regiones, o en adelantar el embotellado para llegar a una feria importante a pesar de las advertencias del técnico. Escuché conversaciones entre doña Consuelo y el enólogo, donde ella insistía en ajustar las mezclas para que se parecieran más a los vinos premiados de otras regiones, o en adelantar el embotellado para llegar a Chefnes. Un día escuché a Mateo discutir con ella. «Mamá, comprar uva de fuera de esa calidad va a afectar al carácter de nuestra reserva. La gente lo notará». La respuesta de doña Consuelo fue tajante. «Lo que la gente notará es una botella elegante y un buen marketing, y si ganamos ese premio, nadie se acordará de los detalles». Se acercaba la fiesta de la vendimia, el evento más importante del año en Valdeolivos. Bodega Soldevilla iba a presentar su nuevo crianza especial, el de las etiquetas que yo, finalmente, había diseñado bajo una fuerte supervisión de mi suegra. Un diseño híbrido, correcto pero sin alma, que me dejaba un sabor amargo. Doña Consuelo estaba en su salsa, organizando, dando órdenes, asegurándose de que todo fuera perfecto para impresionar a un crítico de vinos muy influyente que iba a asistir. Me asignó la tarea de decorar el patio principal de la bodega, donde se haría la cata. Algo elegante, Sofía, con flores, muchas flores, y esas cerámicas tuyas, quizás alguna pieza discreta que no distraiga demasiado. Pasé noches en vela, no tanto por la decoración, sino por la tormenta que se estaba gestando en mi interior. La idea de ser cómplice de una farsa, de sonreír y asentir mientras se vendía una imagen que no se correspondía con la realidad, me repugnaba. Hablé con Mateo, le supliqué que entendiera. «Mateo, esto no está bien. No podemos basar el prestigio de la bodega en apariencias». Él me escuchaba, con el rostro contraído por la angustia. «Lo sé, Sofía, lo sé. Pero es mi madre, es su vida. ¿Qué puedo hacer? Si me enfrento a ella será un infierno». Su debilidad me dolía casi tanto como la tiranía de su madre. La víspera de la fiesta, mientras colocaba unos arreglos florales que me parecían tan artificiales como todo lo demás, doña Consuelo se acercó. «Mañana, Sofía, es un día crucial. Necesito que estés a la altura. Sonriente, amable. Y si el señor Beltrán, el crítico, te pregunta por el vino, ya sabes qué decir, que es excepcional, fruto de una tradición impecable y una innovación audaz». Me guiñó un ojo. «Un pequeño esfuerzo por la familia, ¿eh?» Esa noche apenas dormí. La pregunta de Clara resonaba en mi cabeza. «Tú no tienes por qué ser su actriz principal si no quieres». Al amanecer, tomé una decisión. No iba a provocar un escándalo, no era mi estilo, pero tampoco iba a mentir. El patio de bodegas Soldevilla rebosaba de gente. Autoridades locales, bodegueros de la comarca, clientes importantes y, por supuesto, el temido crítico, el señor Beltrán, un hombre menudo con gafas de montura dorada y una expresión de perpetuo aburrimiento. Doña Consuelo, radiante con un vestido de seda color borgoña, iba de un grupo a otro, desplegando su encanto y su autoridad. Don Ricardo permanecía en un discreto segundo plano, con su eterna copa de vino en la mano y una sonrisa melancólica. Mateo, pálido y nervioso, intentaba estar en todas partes y en ninguna. Yo había dispuesto mis cerámicas de una forma particular. No eran muchas, pero sí significativas. Piezas de formas orgánicas, con esmaltes que recordaban la tierra, la vid vieja, la piedra. Contrastaban con la profusión de flores exóticas y la mantelería impoluta que había exigido mi suegra. Había una serie de cuencos imperfectos, hermosos en su singularidad, que había titulado Veritas. Llegó el momento de la cata del crianza especial. El enólogo, un hombre competente pero visiblemente tenso, sirvió el vino. Silencio.
El señor Beltrán lo olfateó, lo paladeó, tomó notas en su pequeña libreta. Doña Consuelo contenía la respiración. Finalmente el crítico se dirigió a ella. Interesante, Consuelo. Un vino, moderno. ¿Y usted, Sofía? Se giró hacia mí, inesperadamente. Usted que aporta la visión artística a la familia, ¿qué me dice de este caldo? ¿Cuál es su verdad? Sentí todas las miradas sobre mí. La de doña Consuelo, afilada como un cuchillo. La de Mateo, suplicante. La de don Ricardo, curiosamente expectante. Tragué saliva. El aire olía a vino, a flores y a una tensión que se podía cortar. Señor Beltrán, comencé, mi voz sorprendentemente firme, creo que la verdad de un vino, como la de cualquier obra de arte, reside en su honestidad, en la coherencia entre lo que es y lo que aparenta ser. Miré brevemente a mis cuencos veritas. Este crianza tiene una presentación impecable y un sabor que sin duda gustará a muchos. Busca ser reconocido. Hice una pausa. Personalmente, como artista, siempre me inclino por las creaciones que, quizás con menos artificio, cuentan una historia más profunda, más arraigada a su origen, como algunos de los vinos más antiguos de esta misma bodega, esos que guardan la memoria de la tierra y el esfuerzo de generaciones. Un silencio denso cayó sobre el patio. El señor Beltrán arqueó una ceja, una media sonrisa dibujándose en sus labios. Una respuesta, diplomática y a la vez reveladora, joven, muy reveladora. Doña Consuelo estaba lívida. Su sonrisa se había congelado en una mueca terrible. Vi un temblor en su mano enjollada. Sofía, siseó, su voz apenas un susurro cargado de veneno. Creo que no has entendido bien la pregunta. Hablamos de un producto comercial, no de tus idealismos. Entendí perfectamente, doña Consuelo, repliqué, manteniendo la calma, aunque mi corazón latía desbocado. Y mi respuesta es la misma. Prefiero la honestidad, aunque sea menos rentable o menos aplaudida inicialmente. Creo que es la única base sólida para un prestigio duradero. El señor Beltrán carraspeó. Bueno, Consuelo, parece que tienes una filósofa en la familia, además de una artista. Sin duda, dará que hablar. Y con eso se alejó para conversar con otros bodegueros, dejando tras de sí un campo de batalla emocional. La fiesta continuó, pero la atmósfera se había roto. Doña Consuelo evitaba mi mirada, pero sentía su furia irradiando hacia mí. Varios invitados me miraban con una mezcla de curiosidad y, me atrevería a decir, cierto respeto encubierto. Clara, que había venido a traer unos productos de su huerta para la cocina, me guiñó un ojo desde la distancia. Cuando los últimos invitados se marcharon y el patio quedó sembrado de copas vacías y conversaciones rotas, la tormenta estalló. «¿Cómo te has atrevido?», gritó doña Consuelo en cuanto estuvimos a solas en el gran salón. Su rostro estaba descompuesto por la ira. «Humillarme delante de todos. Arruinar años de trabajo por tus estúpidas ínfulas de artista». «No la he humillado, suegra», dije. Mi voz ahora temblorosa pero firme. «Solo he dicho la verdad. O al menos mi verdad. Tu verdad no importa aquí», espetó. «Aquí importa la familia, la bodega, el nombre. ¿Y tú qué has hecho? Ponerlo todo en ridículo». Mateo intervino, pálido como la cera. «Mamá, por favor, Sofía no lo hizo con mala intención». «No la defiendas, Mateo», le cortó ella. «Está claro que esta mujer no entiende nada, no valora nada de lo que tenemos, de lo que somos». Se volvió hacia mí. «Desde que llegaste solo has traído problemas, con tus ideas raras y tu aire de superioridad. Creí que podrías ser un activo para la familia, pero eres un lastre». Las palabras dolían, pero también me liberaban. Era la confirmación de todo lo que había sentido. «Quizás tenga razón», dije en voz baja. «Quizás yo no encajo en su definición de familia o de éxito, pero no voy a disculparme por ser quien soy ni por valorar la autenticidad». «Pues entonces lárgate», chilló doña Consuelo. «Lárgate de mi casa y de mi familia». Don Ricardo, que había permanecido en silencio, observando la escena con una tristeza infinita, habló por primera vez. «Consuelo, ya basta». Su voz, aunque cansada, tenía un peso inusual. «La muchacha tiene razón. Llevas años persiguiendo fantasmas, sacrificando la esencia de lo que éramos por una fachada hueca. Quizás sea hora de que alguien te lo diga». Doña Consuelo lo miró como si la hubiera abofeteado. Por un instante vi en sus ojos no solo furia, sino también un atisbo de miedo, de soledad. Quizás el eco de aquella carta paterna, de aquellos sueños rotos. Pero fue solo un instante. La máscara de acero volvió a su sitio. «Tú también, Ricardo, también te pones en mi contra, después de todo lo que he hecho por esta familia». Me giré hacia Mateo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas.
Sofía, yo... No digas nada, Mateo, le interrumpí suavemente. Sé que es difícil para ti, pero yo ya he tomado una decisión. Miré a doña Consuelo. Tiene razón, me iré. No puedo seguir viviendo en un lugar donde mi voz no vale nada, donde se me pide que sea alguien que no soy. Esa noche recogí mis pocas cosas. Mateo me ayudó en silencio, con el corazón roto. No intentó detenerme, ni tampoco ofrecerme una alternativa. Quizás en el fondo sabía que era lo mejor. O quizás simplemente no tenía la fuerza para luchar por mí, por nosotros, contra el huracán que era su madre. Al amanecer, mientras Valdeolivos aún dormía bajo un manto de niebla, dejé la casona de los Soldevilla. Don Ricardo me despidió en la puerta con un abrazo torpe y unas palabras que nunca olvidaré. No dejes que nadie apague tu luz, muchacha. El mundo necesita más gente como tú. Clara me esperaba en la plaza con su vieja furgoneta. ¿Segura de esto?, me preguntó, sus ojos llenos de preocupación. Asentí. Más segura que nunca, Clara, gracias por todo. Me fui de Valdeolivos con el corazón encogido, pero también con una extraña sensación de ligereza. Dejaba atrás un sueño roto, pero me llevaba a mí misma, intacta. Pasó un año. Me instalé en un pequeño pueblo costero de Asturias, no muy diferente en tamaño a Valdeolivos, pero con el aire salado del mar y una comunidad de artesanos que me acogió con los brazos abiertos. Alquilé una casita con un pequeño jardín donde monté mi taller, esta vez sin pedir permiso a nadie. El trabajo fluía, mis manos volvían a crear con alegría. Mis cerámicas eran ahora más luminosas, mis pinturas reflejaban la fuerza del Cantábrico y la serenidad que había encontrado. De Mateo supe poco. Me llamó un par de veces con la voz quebrada, pidiendo perdón, diciendo que me extrañaba, pero nunca habló de enfrentarse a su madre, ni de buscar una solución real. Entendí que seguía atrapado. Con el tiempo las llamadas cesaron. Un día, Clara me llamó. Tienes que oír esto, Sofía. Bodegas Soldevilla no ganó el premio. De hecho, el señor Beltrán escribió una crítica bastante dura en su columna. Habló de vinos que intentan ser lo que no son, de la pérdida de identidad en algunas bodegas tradicionales. No mencionó nombres, pero todo el mundo en La Rioja sabe a quién se refería. Hizo una pausa. Dicen que doña Consuelo está que trina y que las ventas del Crianza Especial no van nada bien. No sentí alegría ni rencor, solo una profunda tristeza por don Ricardo y por el potencial desperdiciado de aquella bodega. Y una confirmación de que la autenticidad, a la larga, siempre encuentra su camino. Doña Consuelo, según supe después por retazos de información, se encerró aún más en su orgullo. Intentó culpar a otros, al enólogo, incluso a la mala suerte. Pero el prestigio que tanto ansiaba se había resquebrajado. La bodega siguió funcionando, claro, pero algo se había perdido, algo esencial. Quizás la victoria pírrica de mantener su control absoluto sobre un reino cada vez más vacío. Su relación con Mateo, me contó Clara, se volvió tensa y distante. Él seguía allí, cumpliendo con su deber filial, pero sin la chispa que yo había conocido. Yo, mientras tanto, florecía. Mi trabajo empezó a ser reconocido. Exposiciones pequeñas, encargos, el respeto de mis colegas. Encontré una paz que no dependía de la aprobación de nadie, solo de la conexión con mi arte y con la naturaleza que me rodeaba. A veces al atardecer, mientras el sol se hundía en el mar pintando el cielo de colores imposibles, recordaba los viñedos dorados de Valdeolivos. No con amargura, sino con la melancolía serena de quien ha aprendido una lección valiosa. Había aprendido que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que se elige, la que te respeta y te permite ser quien eres. Que el verdadero valor no reside en el brillo superficial, sino en la verdad interior. Y que a veces la mayor muestra de fortaleza es saber cuándo marcharse, cuándo elegir tu propia luz, aunque el camino sea solitario al principio. Mi pequeño taller, con olor a arcilla y a mar, era mi reino, un reino construido sobre cimientos de honestidad y amor propio. Y eso, para mí, valía más que todas las bodegas del mundo. Cauchin Sanctau Dawantan. ¿Alguna vez has sentido que el aire mismo se espesa al entrar en una habitación cargado con el peso de expectativas no dichas y juicios silenciosos? Así me sentí la primera vez que el sol de la tarde, dorando los viñedos interminables de Valdeolivos, me guió hasta la sombra imponente de la casona de los Soldevilla. El hierro forjado de la cancela, con el nombre de la familia entrelazado con racimos de uvas, parecía más una advertencia que una bienvenida. Valdeolivos, un pueblo en el corazón de La Rioja alavesa,
Olía a tierra húmeda y a vino viejo, a tradiciones arraigadas como las cepas centenarias que lo rodeaban. Era hermoso, sin duda, con sus casas de piedra y sus balcones floridos, pero también sentía una atmósfera densa, como si cada movimiento fuera observado y catalogado. Mateo, mi Mateo, con su sonrisa fácil y sus ojos llenos de la misma luz dorada de los viñedos, apretó mi mano. Ya verás, Sofía, te encantará. Es diferente a Santander, pero tiene su encanto. Diferente. Esa era la palabra. Yo, Sofía Ramírez, ceramista y pintora, con mis manos manchadas de arcilla y mis sueños tejidos con los colores del Cantábrico, me sentía como un lienzo en blanco en medio de un cuadro ya terminado, uno de esos óleos antiguos, solemnes y un poco oscuros. La casa era un laberinto de salones amplios, muebles oscuros que olían a cera y a generaciones, y retratos de antepasados con miradas severas. Don Ricardo, el padre de Mateo, nos recibió con una amabilidad afable, pero teñida de una melancolía que se adhería a él como el polvo a los libros viejos. Sus ojos, cansados pero amables, me ofrecieron una breve tregua. «Bienvenida, hija. Mateo nos ha hablado mucho de ti». Su voz era queda, como si temiera despertar a alguien, pero toda la casa parecía contener la respiración, esperando la llegada de su verdadera soberana, doña Consuelo Morales, la madre de Mateo, la matriarca. El nombre resonaba en las conversaciones previas con Mateo, a veces con un deje de orgullo, otras con una tensión apenas perceptible, y entonces apareció. Doña Consuelo era una mujer de unos 60 años que se esforzaba, con notable éxito, por aparentar menos, impecablemente vestida con un traje de lino color marfil que gritaba discreta opulencia. Sus joyas eran pocas, pero indudablemente caras. Su peinado era una obra de arquitectura capilar y su maquillaje perfecto. Me sonrió, una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos azules, acerados, que me escanearon de arriba a abajo con la eficiencia de un tasador. Sofía, querida, encantada, por fin. Su voz era meliflua, pero con un filo de acero oculto. Me tendió una mano fría, adornada con un anillo que parecía contener el peso de toda la bodega familiar. «Bodegas Soldevilla», me explicó mientras recorríamos una parte de la casa que daba a los viñedos. «Es más que un negocio, es un legado». Cada palabra estaba cargada de significado, cada gesto calculado. Y yo, que valoraba la autenticidad por encima de todo, sentí el primer escalofrío. Mateo, a mi lado, intentaba llenar los silencios con comentarios alegres, pero la tensión era palpable. Doña Consuelo ya estaba evaluando, clasificando. «Mateo me ha dicho que eres artista». La palabra flotó en el aire, cargada de una condescendencia sutil. «Quizás tu talento pueda ser de utilidad para la familia». Siempre estamos buscando formas de modernizar nuestra imagen, ¿verdad, Ricardo? Don Ricardo asintió sin mucho entusiasmo. Me sentí observada, no como una persona, sino como una pieza nueva en un tablero de ajedrez complejo, cuyas reglas aún desconocía. La luz dorada de Valdeolivos, que al llegar me había parecido tan prometedora, comenzaba a sentirse opresiva. Los primeros días fueron una coreografía de intentos por encontrar mi sitio. Quería montar un pequeño taller, un rincón donde mis manos pudieran hablar el lenguaje que mi boca aún no se atrevía. Pero cada sugerencia de espacio era recibida por doña Consuelo con objeciones veladas. «Ese cuarto es demasiado húmedo para tus materiales, querida. O ahora mismo tenemos otras prioridades en la casa. Ya sabes, la preparación para la fiesta de la vendimia». Mateo intervenía, prometiendo que lo arreglaría. Pero las semanas pasaban y mis herramientas seguían embaladas. La primera invitación a un evento social del pueblo fue una prueba de fuego, una cena en casa de los Ureña, otra familia bodeguera de toda la vida. Doña Consuelo me inspeccionó antes de salir. «Ese vestido es original, Sofía, aunque quizás algo sencillo para la ocasión». Su sonrisa no vaciló. Durante la cena me sentí como un espécimen exótico. Las conversaciones giraban en torno a cosechas, precios y quién se había comprado qué coche nuevo. Doña Consuelo dirigía la conversación con maestría, alardeando sutilmente de los logros de Bodegas Soldevilla, de los contactos de Mateo y de la nueva adquisición de la familia. Yo, la nuera artista de la capital, un toque bohemio chic que, convenientemente domesticado, podría añadir lustre a su imagen. Intenté participar, hablar de arte, de mis proyectos, pero mis palabras parecían desvanecerse en el aire denso de autosatisfacción. Mis manos, acostumbradas a la textura de la arcilla, se sentían torpes sosteniendo la copa de cristal tallado. Pocas semanas después, doña Consuelo me encargó mi primera tarea oficial.
Sofía, querida, con tu buen gusto y tu visión moderna, estoy segura de que podrías diseñar unas etiquetas maravillosas para nuestro nuevo crianza especial. Algo fresco que atraiga a un público más joven, pero sin perder la elegancia, claro. La propuesta sonaba como una oportunidad, pero su tono dejaba claro que esperaba sumisión, no colaboración. Trabajé durante días, investigando la historia de la bodega, inspirándome en los colores de los viñedos, en la textura de la tierra. Presenté unos bocetos que para mí capturaban la esencia de Soldevilla, diseños elegantes pero honestos, con tipografías clásicas y un grabado sutil de la fachada de la casona antigua. Doña Consuelo los examinó con la punta de los dedos. Interesante, Sofía. Muy artesanal. La palabra artesanal en sus labios sonaba casi como un insulto. Pero no sé si esto es lo que busca el mercado actual. Necesitamos algo más llamativo, más internacional. Me mostró ejemplos de etiquetas brillantes, con dorados ostentosos y diseños abstractos que para mí carecían de alma. Esto es lo que se vende, querida. Intenté argumentar, explicar mi visión, pero sus objeciones eran como un muro de seda, suaves pero impenetrables. Confía en mi experiencia, Sofía. Llevo muchos años en esto. Mateo, al ver mi frustración, intentó mediar. Mamá, quizás podríamos encontrar un punto intermedio. Pero doña Consuelo lo silenció con una mirada. Mateo, cariño, tu esposa es muy talentosa, pero esto es un negocio. Y los negocios requieren decisiones pragmáticas. Fue entonces cuando conocí a Clara. La encontré en la pequeña tienda de ultramarinos de la plaza, una mujer de mi edad, con una sonrisa abierta y unas manos fuertes de trabajar la tierra. Su familia tenía una pequeña huerta y vendían sus productos en el mercado. Clara me habló sin rodeos, con la franqueza de quien no tiene nada que aparentar. Así que tú eres la nueva de los Soldevilla, dijo con una chispa en los ojos. Valdeolivos es un buen sitio si sabes dónde mirar y si aprendes a no hacer mucho caso a según qué cosas. Pronto, las tardes en el taller improvisado que finalmente logré instalar en un viejo almacén y las conversaciones con Clara en la plaza se convirtieron en mi refugio. Clara conocía a todo el mundo en Valdeolivos, y sus comentarios, a menudo irónicos, me ayudaban a descifrar el complejo entramado social del pueblo. A doña Consuelo le gusta el teatro, hija, me dijo un día mientras desgranábamos guisantes. Le encanta ser la directora, la protagonista y la que vende las entradas. Tú no tienes por qué ser su actriz principal si no quieres. La tensión en casa crecía. Los comentarios de doña Consuelo se volvieron más frecuentes, más personales. ¿Esa falda que llevas, Sofía, no es un poco informal para recibir al párroco? O al verme llegar del taller con manchas de pintura, espero que no pienses ir así a la cena de la cofradía del vino. Cada crítica era una pequeña aguja, clavada con precisión. Mateo seguía atrapado en medio. Sofía, por favor, intenta llevarte bien con ella. ¿Sabes cómo es? Es por la paz de la familia. ¿Paz? Lo que yo sentía era una asfixia lenta, una erosión constante de mi identidad. Mi arte se volvió mi única vía de escape, mi diario secreto. La cerámica se hizo más angulosa, los esmaltes más oscuros. Mis pinturas reflejaban paisajes interiores, a veces desolados, a veces con una belleza extraña y resistente. Un día, mientras buscaba unos documentos antiguos en el despacho de don Ricardo para inspirarme en las etiquetas, aún no me había rendido del todo, encontré una carpeta olvidada. Contenía dibujos, bocetos de vestidos, acuarelas de flores, firmados con una caligrafía juvenil, Consuelo M. Eran delicados, llenos de una sensibilidad que costaba asociar con la mujer que yo conocía. Al lado, una carta amarillenta de un padre severo fechada muchos años atrás, donde le negaba el permiso para estudiar Bellas Artes en Madrid. Esas no son aspiraciones para una señorita de buena familia. Tu deber es casarte bien y atender tu hogar. Sentí una punzada extraña, una mezcla de sorpresa y una incipiente, muy incipiente, comprensión. No la justificaba, pero la humanizaba un instante. ¿Era esa la raíz de su armadura, de su necesidad de control, de su desprecio velado por mi propia vocación? Poco después, durante una comida familiar especialmente tensa, don Ricardo, quizás animado por un par de copas de vino más de lo habitual, o simplemente cansado del monólogo de su esposa sobre la importancia de ganar el premio a la mejor bodega del año, dejó caer un comentario. Consuelo, a veces olvidas que el mejor vino no es el que más brilla, sino el que más verdad contiene. Doña Consuelo lo fulminó con la mirada. Ricardo, no empieces con tus filosofías.
Aquí hablamos de negocios, de prestigio. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada en mí. Comencé a observar más de cerca las operaciones de la bodega. Escuché conversaciones entre doña Consuelo y el enólogo, donde ella insistía en ajustar las mezclas para que se parecieran más a los vinos premiados de otras regiones, o en adelantar el embotellado para llegar a una feria importante a pesar de las advertencias del técnico. Escuché conversaciones entre doña Consuelo y el enólogo, donde ella insistía en ajustar las mezclas para que se parecieran más a los vinos premiados de otras regiones, o en adelantar el embotellado para llegar hasta un día. Escuché a Mateo discutir con ella. Mamá, comprar uva de fuera de esa calidad va a afectar al carácter de nuestro reserva. La gente lo notará. La respuesta de doña Consuelo fue tajante. Lo que la gente notará es una botella elegante y un buen marketing. Y si ganamos ese premio, nadie se acordará de los detalles. Se acercaba la fiesta de la vendimia, el evento más importante del año en Valdeolivos. Bodega Soldevilla iba a presentar su nuevo crianza especial, el de las etiquetas que yo, finalmente, había diseñado bajo una fuerte supervisión de mi suegra. Un diseño híbrido, correcto, pero sin alma, que me dejaba un sabor amargo. Doña Consuelo estaba en su salsa, organizando, dando órdenes, asegurándose de que todo fuera perfecto para impresionar a un crítico de vinos muy influyente que iba a asistir. Me asignó la tarea de decorar el patio principal de la bodega donde se haría la cata. Algo elegante, Sofía, con flores, muchas flores, y esas cerámicas tuyas, quizás alguna pieza discreta que no distraiga demasiado. Pasé noches en vela, no tanto por la decoración, sino por la tormenta que se estaba gestando en mi interior. La idea de ser cómplice de una farsa, de sonreír y asentir mientras se vendía una imagen que no se correspondía con la realidad, me repugnaba. Hablé con Mateo, le supliqué que entendiera. Mateo, esto no está bien. No podemos basar el prestigio de la bodega en apariencias. Él me escuchaba, con el rostro contraído por la angustia. Lo sé, Sofía, lo sé. Pero es mi madre, es su vida. ¿Qué puedo hacer? Si me enfrento a ella será un infierno. Su debilidad me dolía casi tanto como la tiranía de su madre. La víspera de la fiesta, mientras colocaba unos arreglos florales que me parecían tan artificiales como todo lo demás, doña Consuelo se acercó. Mañana, Sofía, es un día crucial. Necesito que estés a la altura, sonriente, amable, y si el señor Beltrán, el crítico, te pregunta por el vino, ya sabes qué decir, que es excepcional, fruto de una tradición impecable y una innovación audaz. Me guiñó un ojo. Un pequeño esfuerzo por la familia, ¿eh? Esa noche apenas dormí. La pregunta de Clara resonaba en mi cabeza. Tú no tienes por qué ser su actriz principal si no quieres. Al amanecer tomé una decisión. No iba a provocar un escándalo, no era mi estilo, pero tampoco iba a mentir. El patio de Bodegas Soldevilla rebosaba de gente. Autoridades locales, bodegueros de la comarca, clientes importantes y, por supuesto, el temido crítico, el señor Beltrán, un hombre menudo con gafas de montura dorada y una expresión de perpetuo aburrimiento. Doña Consuelo, radiante con un vestido de seda color borgoña, iba de un grupo a otro, desplegando su encanto y su autoridad. Don Ricardo permanecía en un discreto segundo plano, con su eterna copa de vino en la mano y una sonrisa melancólica. Mateo, pálido y nervioso, intentaba estar en todas partes y en ninguna. Yo había dispuesto mis cerámicas de una forma particular. No eran muchas, pero sí significativas. Piezas de formas orgánicas, con esmaltes que recordaban la tierra, la vid vieja, la piedra, contrastaban con la profusión de flores exóticas y la mantelería impoluta que había exigido mi suegra. Había una serie de cuencos imperfectos, hermosos en su singularidad, que había titulado Veritas. Llegó el momento de la cata del crianza especial. El enólogo, un hombre competente pero visiblemente tenso, sirvió el vino. Silencio. El señor Beltrán lo olfateó, lo paladeó, tomó notas en su pequeña libreta. Doña Consuelo contenía la respiración. Finalmente el crítico se dirigió a ella. Interesante, Consuelo. Un vino, moderno. ¿Y usted, Sofía? Se giró hacia mí, inesperadamente. Usted que aporta la visión artística a la familia, ¿qué me dice de este caldo? ¿Cuál es su verdad? Sentí todas las miradas sobre mí. La de doña Consuelo, afilada como un cuchillo. La de Mateo, suplicante. La de don Ricardo, curiosamente expectante. Tragué saliva. El aire olía a vino, a flores y a una tensión que se podía cortar.
Señor Beltrán, comencé, mi voz sorprendentemente firme, creo que la verdad de un vino, como la de cualquier obra de arte, reside en su honestidad, en la coherencia entre lo que es y lo que aparenta ser. Miré brevemente a mis cuencos veritas. Este crianza tiene una presentación impecable y un sabor que sin duda gustará a muchos. Busca ser reconocido. Hice una pausa. Personalmente, como artista, siempre me inclino por las creaciones que, quizás con menos artificio, cuentan una historia más profunda, más arraigada a su origen. Como algunos de los vinos más antiguos de esta misma bodega, esos que guardan la memoria de la tierra y el esfuerzo de generaciones. Un silencio denso cayó sobre el patio. El señor Beltrán arqueó una ceja, una media sonrisa dibujándose en sus labios, una respuesta diplomática y a la vez reveladora, joven, muy reveladora. Doña Consuelo estaba lívida. Su sonrisa se había congelado en una mueca terrible. Vi un temblor en su mano enjollada. Sofía, siseó, su voz apenas un susurro cargado de veneno. Creo que no has entendido bien la pregunta. Hablamos de un producto comercial, no de tus idealismos. Entendí perfectamente, doña Consuelo, repliqué, manteniendo la calma, aunque mi corazón latía desbocado. Y mi respuesta es la misma. Prefiero la honestidad, aunque sea menos rentable o menos aplaudida inicialmente. Creo que es la única base sólida para un prestigio duradero. El señor Beltrán carraspeó. Bueno, Consuelo, parece que tienes una filósofa en la familia, además de una artista. Sin duda dará que hablar. Y con eso se alejó para conversar con otros bodegueros, dejando tras de sí un campo de batalla emocional. La fiesta continuó, pero la atmósfera se había roto. Doña Consuelo evitaba mi mirada, pero sentía su furia irradiando hacia mí. Varios invitados me miraban con una mezcla de curiosidad y, me atrevería a decir, cierto respeto encubierto. Clara, que había venido a traer unos productos de su huerta para la cocina, me guiñó un ojo desde la distancia. Cuando los últimos invitados se marcharon y el patio quedó sembrado de copas vacías y conversaciones rotas, la tormenta estalló. «¿Cómo te has atrevido?», gritó doña Consuelo en cuanto estuvimos a solas en el gran salón. Su rostro estaba descompuesto por la ira. «Humillarme delante de todos, arruinar años de trabajo por tus estúpidas ínfulas de artista». «No la he humillado, suegra», dije, mi voz ahora temblorosa pero firme. «Solo he dicho la verdad, o al menos mi verdad». «Tu verdad no importa aquí», espetó. «Aquí importa la familia, la bodega, el nombre. ¿Y tú qué has hecho? Ponerlo todo en ridículo». Mateo intervino, pálido como la cera. «Mamá, por favor, Sofía no lo hizo con mala intención». «No la defiendas, Mateo», le cortó ella. «Está claro que esta mujer no entiende nada, no valora nada de lo que tenemos, de lo que somos». Se volvió hacia mí. «Desde que llegaste, solo has traído problemas con tus ideas raras y tu aire de superioridad. Creí que podría ser un activo para la familia, pero eres un lastre». Las palabras dolían, pero también me liberaban. Era la confirmación de todo lo que había sentido. «Quizás tenga razón», dije en voz baja. «Quizás yo no encajo en su definición de familia o de éxito, pero no voy a disculparme por ser quien soy, ni por valorar la autenticidad». «Pues entonces lárgate», chilló doña Consuelo. «Lárgate de mi casa y de mi familia». Don Ricardo, que había permanecido en silencio, observando la escena con una tristeza infinita, habló por primera vez. «Consuelo, ya basta». Su voz, aunque cansada, tenía un peso inusual. «La muchacha tiene razón. Llevas años persiguiendo fantasmas, sacrificando la esencia de lo que éramos por una fachada hueca. Quizás sea hora de que alguien te lo diga». Doña Consuelo lo miró como si la hubiera abofeteado. Por un instante vi en sus ojos no solo furia, sino también un atisbo de miedo. Quizás el eco de aquella carta paterna, de aquellos sueños rotos, pero fue solo un instante. La máscara de acero volvió a su sitio. «Tú también, Ricardo, ¿también te pones en mi contra? Después de todo lo que he hecho por esta familia». Me giré hacia Mateo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Sofía, yo...» «No digas nada, Mateo», le interrumpí suavemente. «Sé que es difícil para ti, pero ya he tomado una decisión». Miré a doña Consuelo. «Tiene razón, me iré. No puedo seguir viviendo en un lugar donde mi voz no vale nada, donde se me pide que sea alguien que no soy». Esa noche recogí mis pocas cosas. Mateo me ayudó en silencio, con el corazón roto. No intentó detenerme, ni tampoco ofrecerme una alternativa. Quizás en el fondo sabía que era lo mejor. O quizás simplemente no tenía la fuerza para luchar por mí, por nosotros, contra el huracán que era su madre.
Al amanecer, mientras Valdeolivos aún dormía bajo un manto de niebla, dejé la casona de los Soldevilla. Don Ricardo me despidió en la puerta con un abrazo torpe y unas palabras que nunca olvidaré. No dejes que nadie apague tu luz, muchacha. El mundo necesita más gente como tú. Clara me esperaba en la plaza con su vieja furgoneta.